Démosle la bienvenida al ingeniero Anda. Hola, hola. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Justamente rompió el día hace un ratito más. Hace unos minutos. La última vez que tomé el micrófono fue ayer en el karaoke, así que espero poder hacerlo también el día de hoy. Mi nombre es Víctor Anda y tengo el enorme gusto y placer de estar en este tremendo evento y en este espectacular lugar bellísimo. Durante los próximos 30 minutos prometo ser sumamente puntual, ¿okay? Para recuperar el tiempo. Voy a hablarles de un tema que no solamente es importantísimo, sino también hay que compartirlo con todos los profesionales de la industria de tecnología. Déjenme comenzar con la primera declaración. Si nosotros deseamos, queremos, necesitamos saber detectar, anticiparnos a todo lo que es anormal, a todo lo que es sospechoso, a todo lo que no es correcto, a todo lo que simplemente puede ser un ataque, necesitamos comenzando primero conociendo lo que sí es normal, lo que no es sospechoso, lo que no es un ataque. Es importante esta premisa para hacer hoy seguridad moderna, para hacer una seguridad ofensiva. No podemos comenzar al revés. Si yo deseo colocar rápidamente una amenaza en perspectiva, necesito comenzar sabiendo lo que es normal en mi empresa. Si yo sé lo que es normal en mi empresa, entonces puedo colocar cualquier anomalía en perspectiva de una manera velozmente. Déjenme comenzar también con esta frase de un poeta del siglo pasado, un autor norteamericano que dice: lo importante no es lo que miras, sino lo que ves. Si simplemente miramos lo que pasa frente a nuestros ojos, no estamos observando, no estamos detectando, no estamos haciendo registro, no estamos analizando de lo que sucede. De ahí lo importante de hoy, tener una visibilidad sobre lo que ocurre dentro de nuestra empresa. Fíjense este tema. Estos datos son del año pasado. Prácticamente 6 de 10 personas que abandonan una empresa se llevan información sensible. ¿Por qué? Porque piensan que es su información. Recordemos que la información es un activo de la empresa y no es una información o no es pertenencia justamente del empleado que se va. Sin embargo, 9 de cada 10 se llevan información si son del área de TI, del área de tecnología. ¿Por qué? Por las capacidades y las habilidades que tiene la gente de TI. Vean otro tema importante. Prácticamente 4 de cada 10 empresas el año pasado tienen un intruso, tienen un insider, tienen un mal actor dentro de la empresa. 4 de cada 10 empresas o 4 de cada 10 ataques se atribuyen también a la falta de cuidado y a la falta quizás de educación sobre cómo utilizar y cómo detectar una amenaza. Otro tema importante. Prácticamente 10 de cada 10 empleados cuando dejan una empresa, su comportamiento es sospechoso, su comportamiento es anormal, su comportamiento es diferente. Prácticamente 10 de cada 10. Y 9 de cada 10 sucede por alguna disputa o algún enojo con la misma empresa, con su jefe. Es decir, el comportamiento comienza a delatar. ¿Qué es una amenaza interna? Lo pueden ver en pantalla: fraude, robo, espionaje, sabotaje. Eso es hoy una amenaza interna que puede ser ejecutada, que puede ocurrir por clientes, proveedores, socios, empleados. Hoy estas son las amenazas justamente que una empresa tiene que tener perfectamente clara. Ahora, entrando en materia, ¿cómo identificamos, cómo detectamos una amenaza? Una amenaza la vamos a detectar, la vamos a identificar por cómo luce, por cómo se ve, por su apariencia o por cómo se comporta. Esto es el antes y el después de hacer seguridad. Una amenaza, una situación que puede vulnerar a nuestra empresa, no necesariamente se va a identificar por cómo luce. El comportamiento nos va a dejar saber si es un comportamiento normal o es un comportamiento claramente de ataque. Déjenme hablar y hacer un par de analogías de la vida real de cómo el comportamiento contra cómo luce una amenaza. Eso es lo que nos va a permitir ser eficaz.
Esta es una sucursal bancaria. Todos hemos entrado a una sucursal bancaria. Si entra una persona con una gabardina, con lentes oscuros, con una gorra, ¿qué le va a decir el guardia? Tiene que detenerse, no puede entrar a menos que descubra su rostro, quite la gorra, quite los lentes y quizás deje la gabardina. ¿Por qué? Porque el primer filtro es la apariencia de la persona y luce sospechoso. ¿Qué pasa si entra alguien perfectamente trajeado, elegante, directamente a la caja, entrega una nota intimidatoria, una nota que cuando el cajero lo ve, quizás ve nombres de personas, de su familia, horarios, y ella va a entregar o él va a entregar el efectivo al atacante? Sale el atacante con ese robo psicológico, el cajero, la cajera sale con el guardia, con el cajente, con el policía de la entrada y le dice: me acaban de asaltar, acaban de hacer un robo, y el guardia le va a decir: nunca había nadie sospechoso. En este mismo ejemplo, llega el camión de valores, llega a retirar el efectivo todos los días a las 12 del día. ¿Qué sucede? Llega 12 menos 15, un camión de retiro de valores, con gafete, con credenciales, habla con el gerente, todo parece ser igual y el retiro sucede, el traslado sucede. 15 minutos después llega el camión de traslado de valores, el original, el correcto o el genuino, y el gerente dice: se acaban de ir, y el del traslado de valores dice: nunca llegamos 15 minutos antes. El comportamiento es importante. El comportamiento, el cual no se analizó, dejó claro que no era el mismo patrón. El aeropuerto, los equipos de seguridad del aeropuerto, equipos de seguridad avanzados, fíjense cómo actúan. Ellos ven todos los días miles, decenas de miles, cientos de miles y quizás millones de pasajeros al año. Ellos aprenden el comportamiento de un pasajero. Ellos saben cómo actúa un pasajero, saben el patrón de un pasajero. ¿Qué pasa cuando ellos detectan un comportamiento anormal, un comportamiento diferente? ¿Cómo lo saben? Porque empiezan a comparar comportamientos. Y al yo comparar comportamientos, sé que ese pasajero se comporta diferente. Lo mando traer, hago las preguntas y confirmo la sospecha. ¿Cómo logran identificarlo? No por cómo lucen, sino por el comportamiento. Vamos a hablar un poquito de la lógica, 300 años antes de Cristo. ¿Qué es la lógica? Es simplemente el tomar la decisión, el saber si algo es correcto o incorrecto con base en lo que hoy sabemos, con base en la comparación, con base en la experiencia. Si bien no hemos llegado a la lógica artificial, hoy se usa y se utiliza para hacer comparaciones. Inteligencia artificial. No podemos hacer una seguridad moderna sin hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Todo el mundo hablamos de ella. ¿Qué es la inteligencia artificial? Simplemente es buscar, imitar, simular, copiar, reproducir la facultad de la mente humana de autoaprender. ¿Cómo autoaprendemos? De manera automática. No necesitamos una instrucción, necesitamos que alguien nos diga que tenemos que aprender. Aprendemos simplemente por observar. Lo que busca la inteligencia artificial es justamente replicar esa capacidad. Una aplicación de la inteligencia artificial es el aprendizaje máquina. El aprendizaje máquina lo que busca, ¿qué? Autoaprender con lenguajes de programación, con algoritmos que permiten justamente que el aprendizaje sea automático. Es decir, las máquinas comienzan a aprender por sí solas. Y bueno, podemos de ahí llegar a otros niveles como la inteligencia más profunda, pero quiero moverme hacia este lado. Si tomamos la inteligencia artificial, le sumamos la analítica de datos y además aplicamos estadística, obtenemos la ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? Lo que nos va a permitir y lo que nos da el poder de la predicción. ¿A qué me refiero con predicción? Que voy a poder predecir el siguiente paso de mi atacante. Voy a poder saber por su comportamiento hacia dónde se dirige. Voy a poder observar qué es lo que está pensando y lo que está a punto de suceder. Un buscador de trabajo.
Un buscador de trabajo, mientras busca trabajo, se está llevando información. No necesariamente es un USB, puede ser la impresora, puede ser estar accediendo a lugares que no tiene por qué estar entrando. Así puede darse una exfiltración de información. Si yo analizo el comportamiento, sé que la impresora tiene un comportamiento inusual. Y si yo voy a la cola de impresión, veo que es una persona que quizás acaba de tener una disputa con su jefe y levantó un reporte en recursos humanos. Llega entonces este poderoso mensaje, este poderoso término acuñado por Gartner en el 2015. Por sus siglas en inglés, en español UEBA, Análisis de Comportamiento de Usuarios y Entidades. UEBA. Este es el concepto que viene a revolucionar la manera y en dejar de hacer seguridad defensiva y hacer seguridad ofensiva. Las empresas que hoy hacen UEBA están cazando al cazador. No están esperando a ser atacados y analizar lo que sucedió. Están cazando al cazador y están esperando el siguiente movimiento para detenerlo. Este concepto lo que busca, basado en la inteligencia artificial, es que anticiparnos a todo movimiento. Recuerden algo, un evento eficazmente analizado nos da el poder de la predicción. ¿Cómo funciona este concepto que hoy se utiliza en la seguridad ofensiva? Vamos a analizar el comportamiento de todos los empleados. Vamos a saber exactamente lo que hacen todos los días. ¿Cómo lo sé? Con los eventos que generan los componentes de seguridad. Si yo llego hoy y paso mi gafete, la tecnología sabe que acabo de entrar al edificio. Mi teléfono celular se conecta al access point, sabe que entré al edificio y que traigo mi celular. Abro mi máquina, me conecto, envío correos, recibo correos, salgo a navegar, dejo mi máquina mientras me paro por un café, trabajo de 8 a 6, todo eso lo aprendo. Y en no más de 20 días sé cómo se comportan todos los empleados dentro de la organización. Regresemos a mi primer slide. Si yo quiero saber lo que es inusual, tengo que comenzar sabiendo lo que es usual. No solamente son los usuarios, también es la entidad. ¿Qué es una entidad? El circuito cerrado de televisión, la apertura de una bóveda, la impresión, mi teléfono celular, todo aquello que no es un humano pero es una entidad. ¿Por qué mi servidor de base de datos los sábados está el 90% del CPU? Alguien instaló un monero y está haciendo criptohacking en un servidor el fin de semana. ¿Por qué no lo sabes? Porque estás monitoreando. ¿Por qué no detectas cuando un usuario está buscando trabajo? Porque está monitoreando el usuario. ¿Cuál es la diferencia entre monitoreo y análisis de comportamiento? El monitoreo me va a decir lo que se está haciendo. El análisis de comportamiento me va a decir cómo es que se está haciendo. En el cómo está la diferencia para detectar un comportamiento anómalo. Entonces, si analizamos el usuario y la entidad, rápidamente podemos colocar en perspectiva lo que es inusual. ¿Por qué Víctor Anda recibió un correo de este remitente si ni él ni nadie en la organización lo ha recibido? Entonces genera un bloqueo. ¿Por qué? Porque es inusual. Eso es la manera en la que hoy el UEBA ayuda a esta detección. ¿Qué es lo que van a ver los equipos de seguridad? Lo que siempre han querido ver: nombre y apellido del usuario comprometido, del usuario que está generando una actividad riesgosa. ¿Cómo lo van a ver? En una línea de tiempo, desde que entra hasta que sale, lo que hace y lo que hace normal y lo que puede ser inusual. Esto es justamente lo que hoy permite a los equipos de seguridad ser mucho más eficaces, mucho más anticipados a lo que un atacante está justamente pensando. Recuerden, UEBA, análisis de comportamiento de usuarios y entidades. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se consume? Con algo que espero y puedan apreciar en la pantalla. Es un tablero donde están todos los usuarios o entidades que están teniendo una actividad inusual. ¿Qué es inusual? Todo lo que no es usual.
todo lo que es diferente para ellos. Simplemente si están haciendo algo diferente, se va a colocar un factor de riesgo. Cuando ese factor de riesgo sume una cantidad, que la vamos a ver en el slide siguiente, entonces se convierte en un usuario notable, en un usuario de interés, en un usuario estadísticamente significativo que el área de seguridad tiene que investigar. Nosotros promovemos no tener analistas de seguridad. Los analistas evolucionan a ser investigadores, porque no están analizando un dato, están investigando un hecho claramente que la tecnología está detectando. ¿Cuándo un usuario se vuelve notable? Cuando comienza a hacer cosas diferentes. Si yo acabo de entrar, paso mi gafete, me siento, abro mi máquina, accedo a las aplicaciones de negocio y al mismo tiempo hay una conexión con mis credenciales desde Turquía, la tecnología va a decir, este es un viaje imposible. Él acaba de entrar a la oficina hace 2 horas, está en Punta Cana, es imposible que él haya podido tomar un avión y haya viajado tantas millas o kilómetros en tan poco tiempo. Entonces Exabeam, la plataforma, porque el producto lo pueden ver en vivo, la plataforma va a identificar que es un comportamiento anómalo. Y entonces empieza a sumar. Cuando tengo en puntuación más de 90 puntos, soy un usuario notable y se debe de investigar. Se están olvidando de analizar eventos, log en crudo, adivinando, correlacionando. Ya no existe el modelo de correlación. La correlación es como el guardia en la entrada del banco. A más B más C es una amenaza, pero resulta que no era una amenaza, resulta que la amenaza era el camión de valores que llegó 15 minutos antes y nadie se preguntó si eso era una situación de sospecha. ¿Significa que me faltan 10 minutos o que llevo 10 minutos? Que me faltan 10 minutos. Ok. Las investigaciones son rápidas, son prácticamente inmediatas. Recuerden, todo comportamiento anormal se delata y sé exactamente cuál es el siguiente paso. Entonces voy a poder observar, como pueden ver en pantalla, el comportamiento que se está teniendo, un comportamiento anormal, y entonces llevar a cabo una investigación. Tengan lo siguiente, por favor, presente. Las amenazas avanzadas en un ambiente tradicional de seguridad, sin este tipo de tecnología que pueda detectarlo, generan solamente un 9% de alertas. Un 9% de alertas que prácticamente no se toman en cuenta dentro de un mar de otras alertas. Es importante entonces anticiparnos justamente a cómo hoy se hace esto. Casos de uso. Los casos de uso entonces están listos para utilizarse. El caso de uso no es algo que se tenga que construir. Para eso estamos las empresas, para construir los casos de uso para ustedes, para que ustedes los consuman, como cuando consumen cualquier otro producto o servicio. No se les entrega a ustedes para que lo construyan, se los entregamos construidos para que lo consuman. Casos de uso listos: phishing, malware, ransomware, usuarios comprometidos, switcheo de cuentas, escalamiento de privilegios. Todos estos casos de uso que hoy me permiten que ustedes, desde el segundo número 1, empiecen a vigilarlos. Ataques de fuerza bruta, seguridad física. Una credencial comprometida no necesariamente es que alguien tenga mi password, es que alguien puede estar usando mi gafete para entrar a lugares restringidos. Todo eso es un comportamiento anormal. ¿Cómo se ve esto? En una plataforma que corre en la nube. Un SIEM de siguiente generación pertenece a la nube. Un SIEM de siguiente generación está en una plataforma en la nube. Y un SIEM de siguiente generación hace 3 cosas. Hace colectar lo que está en tierra, lo que está en nube. ¿Qué colecto? Eventos de seguridad de sus componentes de seguridad. ¿Qué hago con ellos? Aprendo de ellos. Y en 2 semanas todos esos eventos me van a permitir saber cómo se comportan todos los usuarios y entidades en la red. Como yo sé cómo se comportan, entonces recuerden, identifico lo que es inusual y entonces respondo. Otro concepto que no vamos a hablar hoy es la parte de SOAR.
pero voy a responder. Si detecto, voy a responder también en segundos. Entonces, caballeros y señoritas, colecto, detecto y respondo. Todo esto sucede en segundos, no en minutos. Los minutos ya quedaron como una métrica pasada, en segundos. Yo detecto un caso de phishing, automáticamente hago los bloqueos. Identifico un movimiento lateral, de manera inmediata cancelo esos privilegios que permiten ese movimiento lateral. Una persona está entrando a lugares que no le pertenecen, automáticamente cierro y bloqueo esas puertas. Todo eso lo podemos hacer hoy con la tecnología. Así es como se observa, tenemos la capacidad de detección y la capacidad de respuesta, lo podemos ver en vivo en nuestro stand, nuestro socio Sofistic, el mejor socio de la región, físicamente con oficinas aquí en Santo Domingo, tenemos un boot aquí afuera, pueden observar esto en vivo. Recuerden entonces, análisis de comportamiento de usuarios y entidades, llévense por favor ese concepto, entierren el concepto de la correlación es una técnica obsoleta de detección. Es regla contra modelo de aprendizaje. Busquen implementar este tipo de tecnología en sus empresas. Listo para recuperar un poco del tiempo de la gente. Víctor, tomando el ejemplo inicial que diste del ladrón que aprendió a vestirse formalmente, digamos, elegante para ir a robar al banco. Asimismo, un ciberatacante puede aprender a utilizar Machine Learning para ver lo que mis sistemas de Machine Learning consideran como normal y atacarme. ¿Los sistemas de ustedes consideran esta posibilidad y cuál en tu experiencia tú crees que sería la solución o la próxima capa en este caso? Esa es una gran pregunta, muchas gracias por hacerla. Justamente los clientes nos preguntan, si hoy la tecnología comienza a aprender desde el día número 1, tú tomas 20 días para analizar todos los usuarios y tener el comportamiento. ¿Qué pasa si el día 1 un usuario ya está actuando de manera inusual? Ese usuario ya sabe cómo vestirse, como el ejemplo del banco, y sabe cómo llevar a cabo movimiento lateral, un switch de cuentas. Aquí es donde entra el poder de la comparación, porque como se está observando a él, pero también a su vecino, a su jefe, a su par, al departamento completo, desde el día número 1 sé que esa persona que pertenece al equipo de recursos humanos no se comporta como nadie del equipo de recursos humanos. Aquí usamos el poder de la comparación y de la referencia, lo cual nos va a permitir cuando algo es inusual, comparándolo contra ese mismo rol. Dime si hace sentido. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Anda.